Así inicia Es Noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares en Noticia Brasil. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, inicia en esta nación una gira por América Latina que también lo llevará a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Analizamos el momento de las relaciones de la potencia euroasiática con nuestra región. Se trata de una visita que coincide con la llegada de la jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, a la Argentina. Analizamos este contexto. En Noticia Colombia, se cumplen 15 años de uno de los capítulos más oscuros protagonizados por el Estado en el marco del conflicto. El conocimiento público de ejecuciones extrajudiciales en Soacha, de donde con engaños un grupo de jóvenes humildes fueron llevados a apartados lugares para ser asesinados y presentados como guerrilleros caídos en combate. Son los llamados falsos positivos. Recordamos y lo analizamos. En Noticia El Mundo, Día Internacional por la Lucha Campesina en homenaje a 19 trabajadores de la tierra asesinados en Brasil. Este año es por el derecho a las semillas, la práctica de la agricultura, el cese de acaparamiento, desalojos y muertes. ¿Cuál es la situación global de los campesinos? ¿Cuánto de lo que producen va a nuestras mesas? Lo veremos, analizamos los desafíos más apremiantes. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Feliz inicio de semana. En Noticia Brasil, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, inició en esta nación de América Latina una gira de 4 días por la región. Sus próximos destinos serán Venezuela, Nicaragua y Cuba para fortalecer lazos amistosos con la región. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, llegó a Brasil para iniciar una gira en Latinoamérica. Este lunes sostuvo una reunión con su homólogo brasileño, Mauro Vieira. Conversaron sobre temas como el medio ambiente, educación, cultura, energía y defensa. También se habló acerca del nuevo orden mundial, basado en el multilateralismo. Declaramos que los enfoques de Rusia y Brasil a los acontecimientos que están ocurriendo ahora en el mundo son consonantes. Estamos unidos por un común deseo de contribuir a la formación de un orden mundial más justo, verdaderamente democrático y policéntrico. Asimismo, se hizo mención sobre la operación militar especial en Ucrania. El canciller brasileño mostró la voluntad del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva de aportar a una solución pacífica del conflicto. En el ámbito internacional, abordamos los últimos desarrollos del conflicto en curso en Ucrania. Renové la disposición brasileña de contribuir a una solución pacífica para el conflicto, recordando las manifestaciones del presidente Lula en el sentido de buscar facilitar la formación de un grupo de amigos de países amigos para mediar en las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Ambos diplomáticos corroboraron la disponibilidad para fortalecer la asociación estratégica entre las dos naciones. Además de Brasil, la Federación Rusa tiene buenas relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela, Nicaragua y Cuba, países que también visitará durante esta gira. La reciente presencia e influencia del gigante euroasiático en la región preocupa a Estados Unidos. Así lo han declarado sus autoridades en diversas ocasiones. Tal vez sea esta la razón de la visita de la jefa del Comando Sur, Laura Jane Richardson, a Argentina esta semana por segunda vez en menos de un año, dice la embajada norteamericana, para reforzar las relaciones bilaterales en materia de defensa. Sumamos información de inmediato desde Río de Janeiro con nuestro corresponsal André Vieira con más detalles y reacciones, por supuesto, de esta visita estratégica. Hola André, buenas noches, adelante.
¿Qué tal, Tatiana? Saludos para ti, también para nuestra audiencia. El canciller ruso Sergei Lavrov se reunió este lunes con el presidente Lula da Silva y también con su canciller Mauro Vieira, el canciller aquí de Brasil. La reunión se realizó en Brasilia. Es la primera visita de una gira que el diplomático ruso realiza aquí por Latinoamérica. Ambos cancilleres declararon luego del encuentro, Tatiana, de este encuentro bilateral, y el conflicto en Europa del Este fue uno de los principales temas del diálogo. El ministro de Relaciones Exteriores aquí de Brasil defendió un alto al fuego inmediato entre Rusia y Ucrania, el respeto de los derechos humanitarios y una solución negociada para la paz duradera entre estos países. Mauro Vieira también criticó las sanciones contra Rusia, recordando que dichas medidas no fueron debatidas en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y que estas medidas perjudican a las economías de todo el mundo, en especial de los países en desarrollo. El canciller brasileño recordó que el presidente Lula da Silva continúa con los esfuerzos para montar un grupo de países que ayude a mediar una salida para el conflicto entre Rusia y Ucrania. Por otro lado, el representante del gobierno del presidente Vladimir Putin afirmó que está claro que su país está interesado en el fin del conflicto en Ucrania lo antes posible y también que detalló al canciller brasileño las razones de lo que ocurre y también los objetivos que están buscando ahí sobre este tema. La reunión se realizó luego de un reciente viaje de Lula a China y Emiratos Árabes Unidos. Durante esta gira internacional, Lula da Silva criticó a Estados Unidos y también a Europa, afirmando que ambos están tomando medidas para prolongar el conflicto entre Rusia y Ucrania. Estados Unidos se molestó y respondió este lunes por medio de uno de los voceros de la Casa Blanca, afirmando que el presidente brasileño estaría repitiendo como un loro la propaganda de Rusia y de China. Qué poca responsabilidad también y qué poco que se pone así este aliado de Brasil. Brasil tiene una relación muy importante con Estados Unidos, pero este vocero viene justamente con este tipo de discurso. Recordemos que el gobierno de Brasil está actuando en diferentes momentos para buscar una solución para ese lugar, y también esto prueba que el propio gobierno de Estados Unidos tampoco está acostumbrado con el retorno de la diplomacia independiente aquí de Brasil. El gobierno de Lula se posiciona contrario a la operación militar rusa, también se negó a enviar armas para Ucrania, dialoga con ambos países involucrados en el conflicto y es uno de los gobiernos más activos en la búsqueda por la paz. Vale destacar también, Tatiana, que Brasil y Rusia son importantes aliados políticos y económicos, forman la alianza de los BRICS y el año pasado negociaron casi 10.000 millones de dólares entre ambos países. Tatiana. Muchísimas gracias. Todos estos son hechos, detalles en el marco de la geopolítica que sumamos y que involucra, por supuesto, a nuestra América Latina al análisis. Gracias, André. Hasta mañana. Buenas noches. Para el análisis nos acompaña Benjamín Norton, él es periodista estadounidense, analista, nos acompaña desde Colombia. Benjamín, muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Todo bien, es un gusto. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. ¿Qué sucede con nuestra América Latina? Desde hace varios años planteamos y lo hemos escuchado distintos analistas y expertos que así lo evidencian por distintas acciones estratégicas. Estamos en una América Latina en disputa. El mismo día llega Sergei Lavrov a una nación suramericana que es clave además ahora en el concierto mundial de nuevo como Brasil, y al lado en Argentina está la jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, quien hace muy pocos días, recordemos que dijo además ante el Congreso de Estados Unidos que los recursos naturales de América Latina son un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos. Sí, de hecho, Laura Richardson, la jefa del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, ha repetido eso varias veces. En varias ocasiones ha hablado de la importancia de la región en cuanto a recursos naturales, el petróleo, el litio, el cobre. Entonces, muestra la diferencia entre la diplomacia rusa y la llamada diplomacia de Estados Unidos, que realmente no es diplomacia, porque ella no es diplomática, ella es soldada, es general. Entonces Estados Unidos manda a sus generales a la región básicamente para amenazar a los países de la región, mientras Rusia manda a su canciller, su diplomático más destacado del país,
Y también recordemos que este encuentro sucede solo una semana después de la reunión entre el presidente Lula y el presidente Xi Jinping en Pekín. Entonces, lo que estamos viendo en 2 semanas son 2 reuniones de alto nivel entre los gobiernos de Brasil y los gobiernos de Rusia y China. Y esos países son miembros del sistema BRICS. Entonces, sí, estamos viendo una región en disputa, pero también estamos viendo una región independiente que es parte del nuevo mundo multipolar. Y el gobierno brasileño, ahora otra vez independiente, no como el gobierno anterior, que era un gobierno más subordinado a Estados Unidos, ahora el gobierno brasileño le está diciendo a Estados Unidos que tenemos nuestra propia política exterior y somos un país independiente y soberano. Y esto con respecto a las amenazas que implicará en particular para Brasil. Benjamín, bien lo dices, China con su nuevo proceso de cooperación con más de 10.000 millones de dólares firmados hace muy pocos días entre el gigante asiático y Brasil, pues queda establecido que hay un trabajo que hacer en adelante de una manera muy firme, a la margen además de todo lo que significará los BRICS con las decisiones que están tomando, por ejemplo, de negociar con su moneda local. Esto conociendo el papel de tu país, lamentablemente no como pueblo lo digo, sino como el país de origen, ¿qué significa para nuestra América Latina? Bueno, lamentablemente el gobierno de Estados Unidos no es un gobierno democrático. Hay muchos norteamericanos como yo que estamos en contra de la política, pero la verdad es que la política de Estados Unidos es hecha por las grandes empresas, por los intereses económicos de la oligarquía que controla la política de Estados Unidos, y su meta es controlar, dominar la región y explotar sus recursos naturales. Es por eso que la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, siempre habla, nunca para de hablar de los recursos de Latinoamérica. Y en particular, este año es el 200 aniversario de la famosa doctrina Monroe. Y básicamente lo que estamos viendo es que muchos políticos de Estados Unidos creen que la política neocolonial de la doctrina Monroe continúa 200 años después. La diferencia entre Estados Unidos y Rusia y China es que Rusia y China entienden que Latinoamérica es una región independiente y soberana y quieren el desarrollo mutuo. Y de hecho el canciller Lavrov, el canciller ruso, dijo en sus reuniones en Brasil, dijo algo muy importante, dijo que es una relación de beneficio mutuo. Y para Estados Unidos, sus relaciones no son de beneficio mutuo, es de beneficio unilateral solo para sometimiento. Claro, son de sometimiento. Pero con respecto a esto que dice, bien lo plantea reiteradamente Laura Richardson, es que ese es el papel que le corresponde. Es decir, sus superiores le están diciendo que es lo que tiene que venir a decir a nuestra América Latina. No es que ella se lo esté inventando. Sí, exactamente. Y creo que hay algo también importante y muy simbólico de esta reunión del canciller Lavrov. Cuando él llegó a Brasil, salió de su avión con ropa muy casual, y es un símbolo, es un mensaje que yo me siento aquí en casa, en Brasil. Somos vecinos, somos, o sea, no físicamente, pero somos vecinos simbólicamente, políticamente, somos amigos, somos aliados, somos socios, y nunca podría imaginar un diplomático de Estados Unidos llegando sin su traje, sin su corbata. Entonces, creo que la diplomacia de Rusia es muy importante, porque Rusia entiende la importancia de la amistad. Y cuando Estados Unidos habla de sus relaciones con otros países, nunca habla de la amistad, solo habla de sus órdenes, ¿no? Habla del llamado orden basado en las reglas, y la verdad es que Estados Unidos hace las reglas y siempre critica a todos los países cuando no cumplen con sus reglas.
Bien, dices, de hecho era un asunto que generaba cierta sorpresa de ver cómo el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, se baja del avión en jeans y camiseta. Se preguntarían, ¿será que sí es él? ¿Será que es otra persona? Pero claro, es la primera vez que se ve este experto en la diplomacia que se ha recorrido el mundo en esa postura. ¿Así que crees que eso también tiene un análisis político, esa forma en la como él se baja del avión esta mañana? Sí, definitivamente. Lavrov es un experto en la diplomacia. De hecho, él se dice que, bueno, hay encuestas y hay algunas encuestas que dicen que, bueno, no en Estados Unidos obviamente, pero en muchos países del sur global dicen que es uno de los mejores diplomáticos en todo el mundo. Y cuando él llega así, es un mensaje muy fuerte, en particular no solo para el pueblo brasileño, obviamente es la principal audiencia, pero también es un mensaje para Estados Unidos, porque Estados Unidos pretende decirle a Brasil y otros países en la región que no pueden tener relaciones soberanas con Rusia. Y de hecho, el presidente Biden y también el canciller de Estados Unidos, el secretario de Estado Anthony Blinken, han presionado a Brasil y también a Colombia y Argentina para que manden armas a Ucrania. Y esos países dijeron que no. El presidente Lula dijo: somos un país neutral, no queremos participar en esta guerra de la OTAN, una guerra por delegación de Occidente contra Rusia. Y ahora en esta reunión entre el canciller brasileño y el canciller ruso, Lavrov dijo que tenemos una única visión y dijo que quieren la paz mundial. Eso es muy importante. Millones y millones anhelamos la paz mundial y el respeto por la autodeterminación de los pueblos. Benjamín, muchísimas gracias por ese análisis. Una gira que continúa. Este martes llega a Venezuela el canciller de Rusia, Sergei Lavrov. Muchas gracias. Buenas noches. Siempre es un gusto. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, se cumplen 15 años de uno de los capítulos más oscuros protagonizados por el ejército. El conocimiento público de las ejecuciones extrajudiciales en Soacha. Este es un municipio de Cundinamarca, aledaño a Bogotá, donde con engaños un grupo de jóvenes humildes fueron llevados a apartados lugares para ser asesinados y posteriormente presentados como guerrilleros caídos en combate. Son los llamados falsos positivos. Recordamos y lo analizamos al volver en Es Noticia. Lucho, en pocas palabras, crecimiento económico. No ha habido un solo año en que el Fondo Monetario haya dicho con la anticipación que íbamos a caer en X% de tasa de crecimiento y ellos hayan tenido razón. El modelo económico social comunitario productivo sirve de ejemplo. Hay mucho interés de muchos otros países de aprender, de ver lo que estamos haciendo con nuestro modelo. Por lo tanto, está más vigente que nunca. No se mueven los precios, se mueve la producción. No hay que mover precios, hay que mover producción. Nosotros hemos sido la solución nuevamente estructural, la correcta, la más larga, pero la que necesita el país. Un sistema financiero estable. Somos la economía más estable. El sistema financiero está totalmente estable. Los indicadores financieros de solvencia, de liquidez que tiene el sistema financiero son buenos. No hay duda al respecto. Unidos, rumbo al Bicentenario.
En Noticia Colombia se conmemoran 15 años de lucha de un grupo de mujeres que reclaman justicia para sus hijos asesinados por el Estado. Todo este tiempo las madres de Soacha se han preguntado quién dio la orden. Vamos a recordarlo. Ya son 15 años desde que públicamente se conoció una práctica sistemática del Estado que asesinaba a civiles y los hacía pasar por guerrilleros caídos en combate. El fenómeno conocido como falsos positivos se habría registrado en todo el territorio colombiano entre 2002 y 2008, periodo en que Álvaro Uribe Vélez dirigía el país. De acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz, al menos 6.402 colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate. 78% ocurrieron en medio de los 2 mandatos de Uribe. El escándalo de las ejecuciones extrajudiciales se destapó con las denuncias de las madres de Soacha en 2007, cuyos hijos fueron víctimas del oscuro accionar de las fuerzas militares. Sin embargo, desde hacía 5 años ya se denunciaban estos hechos. Uno de los capítulos más dolorosos para el pueblo colombiano, enmarcado en el extenso conflicto armado, con un homenaje a la vida en el Parque Central de Soacha y una misa en memoria de sus hijos. Este fin de semana, las madres recordaron al país que la justicia no ha llegado. Estos momentos son muy tristes. Es un dolor que esto nadie, yo creo que lo puede imaginar. Solo nosotras las madres y las hermanas, la familia es la que sabe que es este dolor tan grande. Lo mío que yo tenía como mamá y como víctima era que el señor Álvaro Uribe se parara ante nosotros y nos dijera nuestros hijos no eran guerrilleros, no eran subversivos. Él no lo hizo. Piden al actual gobierno ir en búsqueda de la verdad. Nuestra solicitud, señor presidente, es que estos crímenes de Estado no queden en la impunidad. Sabemos que son más de 6.402 casos. El presidente Gustavo Petro se reunió en ese municipio con las víctimas. Fue por aquí que comenzó y se descubrió el peor delito de lesa humanidad de las Américas. Petro propuso la construcción de un monumento a las víctimas de los falsos positivos, a quienes critican sus órdenes a las Fuerzas Armadas de evitar la confrontación con la población civil. El presidente respondió que la relación de su gobierno con los ciudadanos es de diálogo. Vamos al análisis. Para ello nos acompaña vía telefónica Jacqueline Castillo, representante legal del colectivo Madres de Falsos Positivos. MAFAPO nos acompaña desde Colombia. Vía telefónica la saludamos. Jacqueline, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A usted muchas gracias. Jacqueline, quiero pedirle que hagamos un poco de historia. ¿Se recuerdan exactamente? Fue ayer, hoy han continuado durante esta semana las conmemoraciones de este capítulo oscuro, lamentablemente para la historia del conflicto larguísimo de Colombia. Y en esta oportunidad los protagonistas fueron lamentablemente agentes del Estado, es decir, el Estado como que adelantó una estrategia para asesinar a estos jóvenes y en lugares muy apartados, hacerlos pasar como guerrilleros después de asesinarlos caídos en combate. ¿Cómo se descubre esto hace 15 años? Bueno, hace 15 años los jóvenes empezaron a desaparecer bajo falsas promesas de trabajo y posteriormente resultaron en un sitio muy lejano desde Bogotá a la ciudad de Ocaña, que es muy cerca del país de ustedes, de Venezuela. Son 16 horas en carretera, aparecen allá como guerrilleros muertos en combate solamente como 1 o 2 días después de su desaparición. Y después de esto, ¿cómo se dan cuenta las madres de Soacha que no es solamente su hijo, sino que es algo sistemático y que sucede además con los jóvenes que salen de Soacha? En realidad, cuando estaba el caso mío, es un hermano, él desapareció de aquí de Bogotá, y Soacha es un municipio que está pegado a la ciudad de Bogotá. Cuando estaba yo buscando a mi hermano, vi la noticia de lo que había pasado con las madres de Soacha, pero nunca me imaginé que mi hermano también estuviera allí formando parte de ese acto tan macabro que se estaba viviendo. Cuando yo encontré, por sugerencia de una investigadora del CTI, encontré a mi hermano, me pareció terrible que quienes están para cuidar la vida de los ciudadanos hayan sido quienes hayan asesinado a miles de civiles en Colombia. Después de que yo supe eso, me fui a Soacha
a buscar a estas madres, porque pues Soacha es un municipio donde la gran mayoría de familias vienen desplazadas de sus tierras, son familias humildes de muy escasos recursos, y vi que eran señoras muy adultas que en su mayoría ni siquiera una primaria lograron terminar. Sabía que podían estar más vulnerables para que esto se hubiera quedado en el olvido. Por eso me di la tarea de ir hasta allá a buscarlas y empezar a luchar con ellas. Empezamos a hacer plantones en espacios públicos, íbamos a colegios, a universidades a contar la historia y la fuimos transmitiendo de tal manera que empezaron en muchas regiones a salir casos a denunciar gente que les había sucedido lo mismo. Esto fue parte de lo sucedido y en aras de esa necesaria verdad de lo que tanto hace falta, parte de esto, quiero preguntarte, Jacqueline, ¿quiénes eran las personas, si eran civiles o también eran agentes del Estado, que cooptaban a los jóvenes, estos jóvenes humildes, por ejemplo, del municipio de Soacha, como usted dice, que es muy cercano prácticamente del área metropolitana de Bogotá, con falsas promesas, ofreciéndoles trabajo en otras partes? ¿Qué pasa con esa historia para tratar de entender cómo esos jóvenes fueron llevados hasta estos lugares tan apartados? Bueno, pues ya a lo largo de estos 15 años de trabajo sabemos que habían civiles involucrados que eran los que contactaban en los parques a los jóvenes para invitarlos a esos trabajos que les ofrecían y luego los llevaban en carros particulares o en flota y los entregaban a un militar allá en Ocaña Norte de Santander. Ahí ya entonces luego los llevaban como hacia el monte y simulaban los combates y los asesinaban allí. Situación realmente macabra para Colombia. ¿Y su hermano también murió de producto de esa práctica en el municipio de Ocaña, en norte de Santander, Jacqueline? Sí, señora. Él desapareció el 10 de agosto del año 2008 y apareció muerto el 12 de agosto del mismo año 2008 en Ocaña Norte de Santander, junto con los jóvenes de Soacha, como un guerrillero dado de baja en combate. Sí, fueron encontrados además en fosas comunes, recordamos ese momento, algunos de ellos, y las madres tuvieron que llegar y sus familiares a reconocer los cuerpos. Sí, en realidad pues fue algo muy triste, porque ni siquiera los encontramos en un cementerio, sino que realmente nos dimos la sorpresa que habían sido enterrados en fosas comunes en fincas, donde el dueño de la finca nos manifestó que el ejército llegaba en helicópteros con los cuerpos y los tiraban allí porque no había acceso vehicular a esas fincas, entonces llegaban y los tiraban desde los helicópteros. Esto es realmente dramático, en la medida que más se conoce la verdad acerca de cómo fue el propio Estado el que realizó estas acciones en contra de la población civil. La Jurisdicción Especial para la Paz, Jacqueline, dice que hasta ahora, producto de los llamados macrocasos que ha abierto la justicia transicional, son 6.400. ¿Qué cree usted acerca de esa cifra? En realidad, hace 3 años, cuando dieron a conocer esa cifra, para nosotros fue una gran alegría, entre comillas, esa palabra alegría, porque no era para celebrar, pero fue algo significativo en nuestra lucha poder demostrar que sí había sido una práctica sistemática bajo una política de Estado creada con una directriz donde el presidente Álvaro Uribe Vélez ofreció que de acuerdo a los resultados que el ejército diera de bajas, pues tendrían esos reconocimientos como era medallas, ascenso, vacaciones y dinero. Pero luego de ese reporte que dio la JEP, que siguen saliendo más y más casos, nosotros hablamos con toda seguridad que son más de 10.000 casos de ejecuciones extrajudiciales aquí en Colombia. Hay en gobiernos anteriores una decisión de plantear la narrativa de que fueron solamente unas ovejas descarriadas, que esto no fue una práctica sistemática. Sin embargo, la fuerza de los hechos dicen todo lo contrario. Pero aquí hay un punto para también destacar. ¿Por qué
esta primera parte, además de esta situación macabra, que además usted nos dice que estos jóvenes, después de ser asesinados, eran lanzados desde helicópteros y enterrados en fosas comunes, se dio en norte de Santander, en Ocaña. ¿Qué pasaba allí? ¿Había algún general que tenía más mando sobre otros o cómo entenderlo? Pues desafortunadamente para ellos fueron tantos los jóvenes en Soacha que desaparecieron y fue en esa brigada 15 de ahí de Ocaña Norte de Santander. Pero luego sabemos que todas las brigadas que hay en Colombia están involucradas en estos crímenes. Así que es imposible no mantener esta postura de que fue una decisión por parte del gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe. Sí, no, en realidad que de hecho hace un año hicieron un reconocimiento público a algunos militares diciendo que sí los habían engañado, que se los habían llevado, que los habían asesinado, que nuestros familiares no eran guerrilleros. Entonces ya ellos no pueden hablar de manzanas podridas, porque eso ya en las versiones que han dado ante la JEP, los militares han dicho que sí eran calificados de acuerdo a las bajas. Ellos hablaban de conteo de muertos. Había presión por esas bajas, sus ascensos se debían también, entre más muertos, pues obviamente para ellos era más significativo. Así que ya no son 6.000, sino más de 10.000, y esta es una tarea desafiante que tiene la justicia transicional en Colombia. En todo caso, en un hecho que también quiero preguntarle, Jacqueline, usted recordaba, se han realizado otras audiencias, pero en esta de hace un año, estos mandos medios del ejército reconocen lo que hicieron, pide perdón a las familias, pero alguno de ellos nombró directamente al expresidente Uribe porque hablaban de sus superiores. De hecho, hay altos mandos del ejército como el general Montoya, ya general en retiro, que está investigado dentro de la justicia transicional y también por parte de la justicia penal. En realidad que los que han estado dando versión ante la JEP consideramos que ha habido una verdad a medias, no hay verdad plena. Los generales que están hasta ahí, hasta el momento, como Paulino Coronado, el coronel Tamayo, se limitaban a decir todo sucedía a mis espaldas, aceptan los cargos por omisión, que porque nunca hicieron nada, pero no, eso nosotros lo sabemos y algo otros militares de bajo rango lo han dicho, que había presión por las bajas y esto definitivamente venía de los altos mandos. Mario Montoya ha negado absolutamente en las dos audiencias que estuvimos en Medellín. Él niega, él dice que de su boca nunca salieron palabras de ríos de sangre, pero los militares que han dado versión dicen que sí había presión por las bajas. Mario Montoya pedía esos resultados. Sí, Mario Montoya debería ir a la justicia ordinaria, Jacqueline. Sí, sé que ese es el camino que ya está. De hecho, escuché, no he verificado, pero escuché que ya fue devuelto a la justicia ordinaria. Sobre todo porque cuando hablamos de la justicia transicional, ellos tienen el deber, prácticamente la obligación de decir la verdad. ¿Cuál es entonces la expectativa de ustedes como familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas en Colombia como los falsos positivos, para que esto no quede en la impunidad? Pues en realidad desde este colectivo, a pesar de que ya hicieron ese reconocimiento público sobre nuestros familiares, diríamos que ya quedamos tranquilas porque reconocieron que no eran guerrilleros y etcétera. No nos podemos quedar ya con este resultado tranquilas porque nosotros seguimos trabajando por las demás familias. En todo el país sucedió. Hay muchas familias que aún nos han contactado, que no han encontrado a sus muchachos, que nunca denunciaron por temor, porque no tenían dinero para un abogado, y nosotros queremos seguir luchando para que esta verdad se siga destapando. Jacqueline, ¿han encontrado apoyo en el gobierno del presidente Petro? Sí, de hecho creo que ya va a ser como 20 días, un mes, yo estuve en un encuentro con nuestro presidente Petro ahí en Soacha. Él obviamente nos ha acompañado y nos hizo el ofrecimiento de poder hacer un monumento en memoria
de esos 6.402 jóvenes. Estamos prontas a hacer una solicitud donde podamos hablar presencialmente las madres con él y poder escuchar de su voz cuál va a ser el camino para que esto no se quede en la impunidad. Y para que además en Colombia esta cifra de 6.402 entonces pase a ser la real, Jacqueline, que es algo muy importante para que todas las familias víctimas de esta violencia del Estado se sientan representadas. De hecho, quiero contarles que cuando yo estuve en los trámites ahí en Ocaña, sabemos que dentro de los jóvenes que fueron presentados como bajas en combate había un ciudadano venezolano. Yo no sé si ustedes tengan eso en conocimiento allá, pero sí sé que había alguien que era de nacionalidad venezolana. No lo sabemos. Gracias por entregarnos todo este testimonio, Jacqueline. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, El Mundo. Día Internacional por la Lucha Campesina en homenaje a 19 trabajadores de la tierra asesinados en Brasil. Este año por el derecho a las semillas, la práctica de la agricultura, el cese de los acaparamientos, desalojos y muertes. ¿Cuál es la situación global de los campesinos? ¿Cuánto de lo que producen van a nuestras mesas? ¿Somos conscientes de ello? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. Llama a tu proveedor de cable, sintoniza la señal de los pueblos del mundo en HD. Las noticias no se detienen y nuestro avance tecnológico tampoco. Por eso cambiamos a los satélites IS-34 y IS-14 para seguir junto a vos en español y en inglés. Porque Telesur siempre da más. De lunes a viernes te ofrecemos un espacio de entrevistas que impulsa el análisis de los acontecimientos políticos. Sigue de cerca cada suceso del panorama latinoamericano a través de Enclave Política. Solo por Telesur. En Noticia El Mundo, este lunes se conmemora el Día Internacional de la Lucha Campesina por condiciones de dignidad en el campo y por una reforma agraria a escala mundial. Recordemos por qué en este día y cuál es la situación actual. La fecha recuerda la muerte de 19 campesinos del movimiento Sin Tierra de Brasil, que fueron masacrados por funcionarios policiales en El Dorado, Dos Carajás, mientras exigían la titulación de tierras del asentamiento donde hacían vida unas 3.500 familias. En su memoria, la Vía Campesina, Red Internacional de Organizaciones Campesinas, convocó una vez más a miembros y aliados a unificar acciones de lucha a nivel global, afirmando que solo es posible tener derechos campesinos con reforma agraria y justicia social. En esta oportunidad el acento se hace en el derecho a las semillas, el saber, la práctica de la agricultura, el cese a los acaparamientos, desalojos y muertes. Actualmente los campesinos abarcan casi la mitad de la población mundial. De acuerdo a la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación, FAO, producen al menos el 70% de la comida que consumen las personas. Sin embargo, son quienes lideran las mayores cifras de pobreza, pues 7 de cada 10 pobres viven y trabajan de forma habitual en el campo.
En Argentina, por ejemplo, la demanda de los productores está en la reglamentación de las leyes de agricultura familiar nacional y provincial, que garantiza el 60% de los alimentos al país. Mientras, en Colombia, alrededor del 23,7% de la población desarrolla actividades económicas agropecuarias y de turismo rural, asegurando una gran parte de la soberanía alimentaria en un territorio con gran extensión rural para la producción, pero un 70% de productos importados. Por otro lado, en Francia, aproximadamente 2.000 campesinos denunciaron el aumento de sus costos de producción debido al alto precio de la energía y reclaman el derecho de almacenar agua para regar sus cultivos. Recordemos que entre el 15 y el 19 de julio de 2013, la ONU estableció la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. Esta declaración señala en 13 artículos las condiciones de derechos humanos y de libertades individuales de las que deben gozar todos los campesinos, amparados en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a la tierra y al territorio, y a no ser desalojados por la fuerza de sus tierras. Día Mundial de la Lucha Campesina por la Dignidad para que se mantengan en los campos. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Todos gracias por habernos acompañado, a todos y todas. Será hasta mañana. Sigan con nosotros. Disfruta desde cada rincón de América Latina y también en Europa, ahora nuestra señal HD tanto en inglés como en español. Órale, gracias a los satélites IS-34 e IS-14 podrás ver nuestro contenido cultural en mejor calidad de imagen. ¿Qué esperas? No te quedes fuera y contacta a tu operadora de cable